Quiero en esta tarde hablar acerca del valor de la oración persistente. Aquí tenemos a un hombre de fe atravesando grandes dificultades. Los hombres de fe también atraviesan dificultades y atraviesan grandes dificultades. Cuando uno lee el libro de Génesis, en el último capítulo, el 50, vemos a Jacob que muere, es enterrado junto con sus padres, y queda José, que era el segundo hombre más fuerte de la tierra en aquel tiempo, más poderoso, después de Faraón, y quedan sus hermanos. Y sus hermanos pensaron, bueno, ahora que murió papá, ¿qué va a hacer José con nosotros? Nos va a cortar la cabeza, se va a vengar de lo que nosotros le hicimos. Así que le mandaron a decir a José, mira que papá antes de morir dijo que nos perdones. Y José cuando escuchó eso lloraba y decía, vengan muchachos, soy hermano de ustedes. Y una de las cosas que él, parafraseando, dice, Dios fue el que permitió que nosotros pasásemos lo que nos ocurrió. Las pruebas que a nosotros nos tocó pasar, fue todo preparado por Dios de antemano, para que nosotros hoy pudiésemos estar en este lugar, en Gosén. A pesar de que hay hambre en toda la tierra, nosotros tenemos un lugar donde podemos prosperar y nuestra familia puedan crecer. Y con esto, ¿qué quiero decirlo? Que Dios es el que prepara las pruebas a cada uno de nosotros de manera particular. Dios te mete en las pruebas que Él quiere, porque Él sabe cuáles son las pruebas que te van a hacer crecer y madurar como persona y como hombre y mujer de fe. ¿Cuánto lo creen? Es Dios el que te mete en algunas pruebas. Es el diablo que a veces también te quiere meter trabas y luchas para hacerte caer. Pero las pruebas que vienen de Dios te van a fortalecer y vas a crecer espiritualmente. El diablo trata de destruirte y matarte, pero Dios trata siempre de hacerte crecer. Madurar como persona, pero también madurar como un hombre y una mujer de fe. Yo no sé si usted leyendo el libro de Génesis le hubiera puesto a prueba a José como Dios permitió que fuese probado. Si hay algo que nosotros no aguantamos como padres, es que los hermanos se peleen. Y la furia que tenían entre ellos, y el rencor y el odio. Y después lo que hicieron, mintieron diciendo que lo habían comido un animal salvaje, resulta que lo habían vendido como esclavo a los ismaelitas, y esto lo vendieron a Egipto. Con 17 años, José estaba en tierra extranjera, fortalecido en Dios, porque nunca se apartó de Dios, pasando 1001 pruebas, pero siempre aferrado a Dios. Y sus hermanos con temor de contar a su padre la verdad, porque con el dolor que le iban a hacer pasar iba a morir, ellos creían. Entonces siempre mantuvieron en secreto esa mentira. Y mantener por años en secreto una mentira, ¿qué te hace interiormente? Peor persona de lo que uno es, ¿no? Apañando la mentira y viviendo con una mentira. Y después, cuando se encuentran nuevamente con su hermano en Egipto, que era el segundo de Faraón, dijeron, bueno, acá nos mata todo. Pero José se da cuenta y dice, todo esto fue preparado de antemano por Dios. Amén. Así que no le tenga miedo a las pruebas, enfréntelas. Y gane la victoria, madure en el Señor, tómese del Señor, tome fuerzas y saque fuerzas de debilidad, pero manténgase firme en Cristo Jesús, que con el Señor usted va a crecer espiritualmente. El temor se había apoderado del corazón del salmista y él anhelaba volar y alejarse de sus problemas. Lo que a usted le pasa también al salmista le pasa. Lo que a mí me pasó, lo que a usted le va a pasar en algún momento. Querer decirle al Señor, dame alas, fabrícame alas para volar lejos de estos problemas.
quiero escaparme de esta circunstancia, quiero volar, ya estoy cansado de lo que me está pasando, parece que no voy a soportar más. Note lo que dice el versículo 6, si tuviera alas, volaría muy lejos y buscaría un lugar donde descansar. Estaba cansado, ya no daba más. Incluso las personas cercanas a él, al salmista, se habían vuelto en su contra. Dice el verso 12 al 14, no es un enemigo el que me insulta, eso lo soportaría, ni alguien que me odie, pues me escondería de él. Eres tú, mi igual, mi compañero, mi mejor amigo. Nos unía una gran amistad y compartíamos en el templo de Dios, caminábamos juntos entre la multitud. Significa esto de que el que le estaba causando problemas y angustia y la desesperación de su dificultad era alguien que estaba muy apegado a él. Esto proféticamente justamente habla de Judas Iscariote, ¿no? El que lo vendió al Señor. Pero también esto proféticamente en nuestra vida nos habla de que los que nos van a causar muchos problemas y muchas dificultades son los allegados a nosotros. Quizás los de tu propia familia, los más cercanos son los que a lo mejor te causan las peores pruebas que puedas estar viviendo en estos momentos. Con aquellos que compartías el pan, con aquellos que compartían momentos de risas, con aquellos que compartían tiempo juntos, de repente se te dan vuelta y cuando menos te das cuenta te están clavando un cuchillo por la espalda. Esto es muy normal en la vida. Pero no hay por qué desesperarse. Es una prueba por la cual en algún momento a todos nos toca pasar. Como todo hombre de fe, él decide acudir a Dios. ¿A quién va usted cuando tiene momentos de dificultades? Tiene que ir a Dios, como hizo el salmista. Ahora sí vamos al verso 16 y 17, que dice lo siguiente. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Gloria a Dios. Para los hombres de fe, la oración es el recurso valioso e infalible. Para usted también debe ser lo mismo. La oración es el recurso, no un recurso más del cual puedo echar mano. Quizás si quiero o no quiero, no. Es el recurso infalible, valioso que Dios pone a nuestra disposición. Dice, pero yo rogaré. ¿Qué significa eso? Clamaré a gritos mi oración delante de Él. La ayuda vendrá de Dios. Y el Señor me salvará, dice la palabra. Él tiene fe, el salmista, para creer que Dios lo va a librar. ¿Usted cree que Dios lo librará? Entonces quiero que examinemos juntos esta noche qué significa orar persistentemente. Repito, ¿qué significa orar persistentemente? Número 1, orar persistentemente significa orar sin cesar. Orar sin cesar. Dice el verso 17... Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré a mi Dios. Pablo también enseñó este tema de orar sin cesar. Orar de esta manera significa lo que dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. El salmista dice, de otra forma, pero dice lo mismo, tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré. Note los tiempos. A la tarde, por la mañana, a mediodía, oraré y clamaré. ¿Tenía cosas que dejar a un lado? Claro que sí. ¿Tenía que hacerse tiempo para orar? Claro que sí. Pero ¿quién de ustedes cuando tiene momentos de dificultades no le importa si toma la merienda, no le importa si come al mediodía, no le importa si cena a la noche? Cuando usted tiene un gran problema, un gran dilema, lo más importante para usted es ir de rodillas delante de Dios, orar, gemir, gritar su oración delante de Dios para que Dios lo escuche. No hay nada más importante para el cristiano en tiempo de crisis que orar. Por lo tanto, no le importan las demás cosas, porque hay momentos en la vida que pasa eso, que cuando usted sabe que ese es el recurso y echa mano,
usted va a orar persistentemente hasta encontrar una respuesta. El salmista quería asegurarse de que sus súplicas estuvieran de manera continua delante del trono de Dios. Como dice en Hebreos capítulo 4, verso 16, que debemos acercarnos al trono de gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Él quería que su oración permanezca ahí. En algún momento Dios atenderá mi súplica. En algún momento Dios me oirá y responderá con su gran poder. Pero quiero que esté ahí, como quien va y lleva una petición a alguien, para que no la cajonen, lleva otra y lleva otra más, y insistentemente va, visita, golpea, insiste. No van a cajonear esta petición. Yo necesito una audiencia, yo necesito atención, ya, rápido, y está ahí constantemente, gritando su oración delante del Señor. ¿Es Dios tu recurso infalible en tiempos de necesidad? ¿O tenés algún amigo que a lo mejor te haga palanca y puedas encontrar otra salida? ¿Tenés a alguien más poderoso que Dios al cual tengas que ir y pedir ayuda? ¿Algún amigo que tengas es más fuerte y más sabio que Dios? Dios es tu recurso en tiempo de necesidad, pero es el recurso. El salmista entiende que hay tiempos donde nosotros debemos orar continuamente. ¿Qué hace usted en esa etapa de su vida cuando la está pasando mal? Quizás a alguno la pandemia le afectó más que otro quizás quedó sin trabajo, otro se enfermó, quizás otro perdió un familiar. Y a lo mejor no era que estaba enfermo, tenía mucha salud. No sé por qué dificultad está pasando, pero no amerita de que usted clame y ore a Dios y gima delante de la presencia del Señor. ¿Qué hace usted en esta etapa de su vida? Baja la guardia, dice, no me congrego más. ¿Qué hace? ¿Se va a echar para atrás? ¿Puso la mano en el arado y ahora va a dejar todo? ¿Qué es lo que va a hacer? Teniendo el recurso infalible de la oración. Las épocas de gran necesidad, dijo un gran hombre de Dios, demandan periodos de frecuentes oraciones. Escuche, si usted tiene un corazón insistente, dice este hombre, Dios tendrá una mano generosa. Charles Spurgeon, un hombre de oración. Si usted tiene un corazón insistente, persistente, si usted ora sin cesar, Dios tendrá una mano generosa. Lo mismo que dijo Jeremías, el profeta, cuando Dios le dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El oído de Dios está siempre dispuesto a oír las oraciones de sus hijos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará Dios en responder? ¿Será Dios injusto? Yo creo que no. La mano del Señor está extendida sobre aquellos que le buscan de todo corazón. Entonces, orar persistentemente significa orar sin cesar. Pero también orar persistentemente, en segundo lugar, significa orar de manera contagiosa. ¿Cuántos de ustedes quieren contagiar a otros con su oración? David tiene la intención, cuando él ora, de que otros también conozcan su oración. Dice el verso 17 donde leímos, tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Cuando estamos hablando de una oración de clamar, clamar no significa orar en silencio. ¿Qué significa? Gritar mi oración, elevar mi voz, dejar que todo el mundo escuche mi voz, mi oración delante de Dios. ¿Usted puede orar de esa forma? De tal manera que cuando usted ore, lo escuche quien quiera y esté cerca de usted o esté lejos. Quizás escucha su oración. ¿Usted se avergonzaría de lo que le está pidiendo a Dios?
Porque hay momentos en la vida donde hay que clamar a Dios y no importa quién escuche su oración. Quizás el que escucha su oración se contagia de usted e inclusive comienza a orar por usted y por su pedido de oración. Y era lo que quería hacer David, que los demás escuchen lo que él le pedía a Dios. Vaya a saber si alguien también se contagia de esta petición y clama y gime y ora a Dios por mí, intercede. Gloria al nombre del Señor. Amén. Eso es orar con fervientemente, con denuedo. Quizás otros se unen en nuestra oración. Esta es una oración que no se reserva de nada. Él anunciaba sus necesidades ante Dios, esperando respuestas. Me llamó mucho la atención, una vez leí un libro hace mucho tiempo atrás, quizás como 30 años atrás. Era un libro de testimonio del pastor David Wilkerson, cuando él le pedía una señal a Dios de si era la voluntad de Dios de que él dejara el pastorado donde él pastoreaba, que era una zona de campo muy tranquila, y Dios lo estaba enviando a ir a trabajar con las pandillas en Nueva York, en Brooklyn. Y para ir de ahí, para dejar todo e ir para aquel lugar, se necesitaba cierta cantidad de dinero. Y la señal que le puso a Dios es la siguiente: Dios, si vos querés, si es tu voluntad, si realmente tu llamado es genuino, acerca de que yo tenga que dejar todo acá e irme a Brooklyn, allá a Nueva York, para ir a pastorear aquellas pandillas, necesito tanta cantidad de dinero. Era una enormidad. Así que oró al Señor, pero Dios le dio esta indicación: cuando ores, clama a mí. Y no te avergüences de que tu oración sea escuchada por todos, porque me voy a glorificar. Así que gritó su oración, porque había reunido al círculo de pastores de la ciudad ahí, y oraron al Señor buscando dirección de Dios en un sótano, y oraron al Señor y él gritó su oración, clamó al Señor, gimió, y cuando subió para arriba del sótano, vino otro pastor de abajo trayéndole toda la plata que él necesitaba. Dijo, bueno, dejo todo y me voy a Brooklyn. Otros escucharon el pedido y Dios se glorificó respondiendo con la cantidad exacta que él necesitaba, de una enormidad de dinero para viajar de un lugar a otro. Grita tus oraciones. Que la escuche el diablo, que la escuche el hermano que está al lado, que la escuche el que está atrás, el que está adelante. Grita cuando es necesario gritar tus oraciones a Dios. No digo que vivas gritando, pero hay una etapa de tu vida, hay un tiempo de tu vida donde tenés que gritar tus oraciones a Dios y Él se va a glorificar. Clama a mí y yo te responderé. Él se arriesga ante Dios gritando sus oraciones porque espera respuesta. El salmista se arriesga a hacer el ridículo quizás ante quienes los estén escuchando, ante aquel que oiga, para orar. Pero no importa, Dios se va a glorificar. Este fue el tipo de oración que hicieron Pablo y Silas en la prisión. Hechos capítulo 16, verso 22 en adelante, dice: la multitud se unió en contra de Pablo y Silas. ¿Por qué se unió la multitud en contra de Pablo y Silas? Porque vinieron hombres que animaron los ánimos de estas personas, los exasperaron. Pablo había echado fuera al demonio de una chica que la utilizaban para el trabajo de adivina. La chica quedó libre y ellos vieron que su negocio se le iba a venir todo a pique. Se iban a fundir económicamente. Así que dijeron, tenemos que expulsar a estos hombres de esta ciudad. Van en contra del negocio. No le importaban si usaban a esta chica, ¿no? Las autoridades, dice, rasgaron la ropa de Pablo y Silas y ordenaron que los azotaran con varas. Después de azotarlo mucho,
Las autoridades lo echaron a la cárcel y le dijeron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero, al escuchar la orden, los llevó bien adentro de la cárcel y les aseguró los pies en el cepo. A medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando canciones a Dios. A medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando canciones a Dios. Y los otros prisioneros los escuchaban. Pablo con Silas no les importaba que los demás escucharan lo que ellos oraban a Dios. Gritaban su oración a Dios. Y cuando cantaban, no cantaban bien bajito, cantaban y entonaban himnos para que los presos escucharan las alabanzas a Dios. Hay un tiempo, hay una etapa, hay un momento en tu vida que no debe importarte que los demás escuchen tu oración, que los demás escuchen cómo alabás y glorificás el nombre del Señor. Los otros prisioneros los escuchaban. Verso 26. De pronto hubo un temblor de tierra muy grande, tan fuerte que los cimientos de la cárcel temblaron con fuerza, y entonces todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los presos se soltaron. Gloria al nombre de Jesús. Un temblor al cual los libertó literalmente. No se rompió la cárcel, pero sí se rompieron las cadenas, los grillos, los cepos, se abrieron. Lo dejó libre la presencia poderosa de Dios. El carcelero se despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado y tomó su espada para quitarse la vida, porque si un preso se escapaba, él tenía que pagar con su vida, así que dijo, bueno, les ahorro tiempo a las autoridades, me liquido yo solo. Tomó la espada para matarse, pero Pablo le gritó y le dijo, no te hagas daño, todos estamos aquí. No se había escapado ni un preso. El carcelero le dijo a alguien que trajera luz, corrió adentro y temblando de miedo cayó delante de Pablo y Silas. Entonces los llevó afuera y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y todos los de tu casa. Pablo y Silas les anunciaron el mensaje del Señor al carcelero y a todos los de su casa. Amén. El efecto de orar fuerte. El resultado de orar fuerte y cantar fuerte. Cuando oramos fuerte y cantamos fuerte, las cadenas caen. Los grillos se abren, los cepos se abren, la cárcel se abre. Quizás muchos de los que están encarcelados, quizás muchos de los que están en prisiones, necesitan oír nuestras oraciones y canciones más fuerte. Cuando oraron en aquella mazmorra, produjeron un terremoto. Le pusieron cepo en las piernas, pero no le pusieron nada en la boca. Sonó el diablo. Le hubiera tapado la boca, que era mucho mejor, ¿no? Pero ahí estaba el poder, en las oraciones que ellos hacían, en las alabanzas que ellos cantaban. Los otros prisioneros lo oyeron y fueron testigos de la respuesta a sus oraciones. Basta ya de oraciones que no conmueven ni a Dios ni a los que nos oyen. No conmueven ni a Dios ni a los hombres. Basta de ese tipo de oraciones. Oremos por grandes cosas y es la forma única de obtener grandes resultados a nuestras oraciones. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, hemos visto que orar persistentemente significa orar sin cesar, orar de manera contagiosa, pero finalmente vemos que también significa orar con confianza. Amén, orar con confianza. Dice el verso 17, y Él oirá mi voz, la última parte. Y Él oirá mi voz. ¿Cuántos saben que cuando usted ora, Él oirá tu voz? ¿Tiene esa confianza? Él oirá
tu voz. Oro porque Él oirá mi voz. No, ore usted, pastor, por mí, dicen algunos. Que a mí me escuche y a vos no te escuchan. Él oirá mi voz. Nosotros, por ejemplo, cuando éramos recién convertidos, no le pedíamos al pastor que vaya a casa a orar. Cuando estábamos enfermos, cuando estábamos en algún... Mire si teníamos necesidades para que vengan a orar por nosotros. Decíamos, no, nosotros vamos a orar, porque Él oirá nuestra voz y nos responderá. Así que nos tomamos la mano en familia y clamábamos a Dios, oramos al Señor y Dios traía su respuesta. Ese Dios no ha cambiado. Amén. Porque nosotros decíamos, si Dios escucha al pastor, también nos escucha a nosotros. Y Él nos dice que oremos y que confiemos, así que vamos a orar, vamos a confiar. Y la mano de Dios se empezaba a mover. Amén. Gloria al Señor. El salmista se asegura y afirma lo siguiente: Él oirá mi voz. Usted puede afirmar en esta tarde, puede asegurar que cuando usted ore, Él oirá su voz. Amén. Él oirá mi voz. No importa cómo hablas, no importa la manera que te expresás. Dios conoce lo que le querés decir. Antes que salga la palabra de tu boca, Él ya la sabe. Pero tenés que orar al Señor. David esperaba que Dios oyera, pero que también respondiera. Él recuerda las respuestas del pasado y espera que también nuevamente se glorifique respondiendo la petición que Él tiene en este momento. Dice el verso 18, Él me rescatará sano y salvo de la batalla que muchos libran en mi contra. Amén. Me rescató, me libró muchas veces, me quisieron matar muchas veces, pero Él libró mi vida. Y si hizo tantas cosas a mi favor, ¿por qué no lo hace ahora? Así que yo estoy seguro y lo afirmo que Él oirá mi voz y me rescatará como cuantas veces lo hizo, nuevamente Él lo hará. ¿Te respondió Dios en el pasado? ¿Por qué no te va a responder ahora en el presente? Espera que Dios haga algo nuevo en tu vida, que lo haga de nuevo, que se glorifique. Mire, si Dios ha respondido tantas oraciones, en los momentos claves de tu vida, Él va a responder también. Podemos orar con expectativa. Vez pasada enseñé esto. Podemos orar, creer y recibir. Amén. Podemos orar con fe, es decir, creyendo que vamos a recibir lo que estamos diciendo. Y eso vendrá. Pero podemos también orar y dudar. Dice que el que duda es como la onda del mar que es arrastrada de un lado para otro. No piense que el que tal pida de esa forma, sin fe, dudando, va a recibir alguna respuesta de parte de Dios. Entonces hay gente que puede orar, puede dudar y no recibir absolutamente nada. Pero yo prefiero estar del otro lado, aquellos que oran, que creen y que reciben. Amén. En un momento clave de mi vida, tuve que clamar a Dios, tuve que gritar mi oración a Dios. Tenía que tomar una decisión de ahí a 2 días por delante. Dios comenzó a tratar con mi vida de una manera muy cercana y le entendía lo que Él me decía. Él fue como que me afinó el oído espiritual para comenzar a oír su voz después de tomar decisiones importantes. Pero no quería errar. Una de las cosas que un obrero tiene que hacer es no errar las decisiones que toma, porque eso también lo puede retrasar en el plan de Dios. Así que dejé todo lo que estaba haciendo. Esa noche fui a un lugar que parecía como una especie de laguna. Me senté allí en un palo que estaba caído. Y en ese lugar comencé a orar, comencé a clamar, comencé a gemir, comencé a gritar mis oraciones a Dios. Y oré buscando dirección de Dios, oré, persistí en oración. No recuerdo el tiempo que pasé orando, pero lo que sí sé que mi garganta quizás quedó ronca de tanto gritar mis oraciones a Dios. Eran 2 cosas que le pedía.
Primero, dirección de Dios en cuanto a la decisión que tenía que tomar en cuanto a ese trabajo. Porque había pedido quizás también algunas opiniones de mis compañeros, pero entendía que no era el consejo sabio. Y lo otro que gemía y oraba era que no me quería confundir en cuanto al noviazgo, en cuanto a con quién ponerme de novio, a quién escoger como la compañera para toda mi vida. Así que oré al Señor, gemí, clamé, grité. Y Dios escuchó mi oración. De una manera sorprendente, al otro día yo me levanté sin carga, porque era tan pesada esa carga, la ansiedad que tenía en mi corazón, que parecía que me estaba aplastando. Pero ese día me levanté livianito. Y era como que hasta me había olvidado de las cosas que tenía que hacer en cuanto a decisiones, porque ahora ya estaba en el altar de Dios. Él tomó esa carga, la tomó, y me dio sabiduría y me dio entendimiento de cuál era el camino que tenía que seguir. Y me fue guiando. Y una de las cosas que entiendo, que esa oración hizo de que no errara, ni en cuanto a la parte laboral, porque Dios ese día me llamó y dijo que iba a suplir toda mi necesidad, pero que Él lo iba a hacer, que confiara en Él, que no me preocupara. Y me dio ese pasaje así literalmente: mi Dios suplirá todo lo que te falta conforme a tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Me lo dijo a mí y le creí. Le creí que Él me iba a suplir todo lo que a mí me hiciera falta, porque Él me llamaba a la obra. Porque yo decía: Señor, si yo no trabajo, ¿de qué vivo? Yo te voy a sustentar. Y lo segundo, en cuanto a la compañera, Él me guió para poder elegir la compañera adecuada, la que me iba a servir para toda la vida, la ideal, para no errar. Porque si le errás en la elección de tu compañera o tu compañero, te podés fundir para toda la vida. Por más que tenga un buen ministerio, por más que quiera servir al Señor, he visto jóvenes prometedores, jovencitas hermosas en el Señor, que arruinaron completamente su vida por elegir mal. Y era lo que yo no quería hacer, elegir mal. Yo quería elegir bien. No quería errar, porque sé que si uno hace lo que Dios quiere, tenemos la bendición asegurada. Tenemos la autoridad que nos respalda de parte del cielo. Amén. Piense por un momento, mis hermanos, en las oraciones que hizo Jesús en Getsemaní. ¿Usted cree que oró bajito? ¿Usted cree que oró al punto que nadie lo escuchaba? ¿La oración de Él fue superficial? Era mano a mano con el diablo, mano a mano con su parte humana, mano a mano con lo que Él conocía acerca de lo que venía. Ahí se estaba debatiendo el futuro tuyo y el mío. 3 veces oró: Padre, pasa de mí esta copa, si es posible, pero que se haga tu voluntad. Tenía miedo a fallar. Decía: Señor, activemos un plan B, pero no había ni plan B. La cruz era donde Él tenía que ir a parar. El sufrimiento terrible al cual Él se iba a enfrentar, vino un ángel y lo fortaleció. El Padre no contestó el pedido que él hacía, pero sí lo fortaleció para pasar la angustia, el sufrimiento, la copa amarga que tuvo que tomar. Todo el mundo debe notar cuando nosotros oramos, porque también van a notar cuando nosotros recibamos la respuesta. Amén.